Tenemos en la mesa a quien agradezco a todos ya desde el principio, para no reiterarme cada vez que los presente, que estén hoy aquí. Para hablar de lo ambiental, a Paco Cantó, que es consultor ambiental, vocal de Medio Ambiente Natural de la Federación Madrileña de Montañismo, entre otras muchas cosas que ha desarrollado a lo largo de su larga vida en estos ámbitos. Del ámbito turístico, del sector turístico, va a hablar Miguel Ángel Jara, director técnico de ADESGAN, que está desarrollando el gestor del SISTEC de Tour España y que nos va a contar otros proyectos que hay. ADESGAN es clave para que esa colaboración se produzca a nivel de sectores, pero también a nivel de instituciones. Del ámbito deportivo tenemos a Juan Manuel Ajejas, que es presidente del Club Tierra Trágame, maratón alpino madrileño, marcha Cruza Pedriza, Raíz Trans Guadarrama. Son algunas de las actividades que ha organizado, promovido, no sé cuál es el concepto más adecuado. Es periodista, entrenador y técnico deportivo, también ha estado en el mundo del montañismo y ha sido vocal. En el ámbito cultural tenemos a Violeta Ruiz, que mucho tiene que decir de lo que nos planteaba Javier, de la recuperación de las músicas tradicionales y de otros ámbitos ligados al medio que queremos proteger y que tienen mucho que aportar para ese desarrollo sostenible y cuidadoso con las raíces y con la cultura. Y para hablar del ámbito agroecológico ha venido David en lugar de Alberto, que está en Bilbao y no ha conseguido que el medio de transporte le permitiese llegar a tiempo a esta mesa. Yo, sin más, paso la palabra a Paco, que lo tengo aquí a mi derecha. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento por organizar estas jornadas, por invitarnos. Y bueno, pues tenemos poquito tiempo, es mesa redonda, no he traído presentación ni nada, pero vamos a lanzar una serie de ideas. Y la ventaja de ser el primero, pues que luego iremos. Aunque ya también Javier ha dicho muchas cosas de las que yo coincido y ahora simplemente a lo mejor las vamos a reiterar o a matizar un poquito. Bueno, pues hablemos del dinamizador como agente en todo esto. Bueno, pues es un mediador. O sea, yo creo que es imprescindible que haya dinamizadores como mediadores entre los sectores, entre los usos y los usuarios. Eso yo creo que es importantísimo. Gente a pie de campo, gente a pie de tierra, que conozca el medio y empezando por compatibilizar este medio rural y medio natural en el que nos encontramos. O sea, eximo el medio urbano, o sea, aunque todo esto puedan ser también en parte ciudades dormitorio, pero bueno, yo considero que eso se queda en los cascos urbanos. O sea, todavía sigue habiendo campos, sigue habiendo vías pecuarias, sigue habiendo cañadas y tenemos que tener muy consciente que esto es un recurso renovable, pero limitado. O sea, que sepamos que la naturaleza lleva muchos miles de años ahí, evolucionando. Entramos del Homo sapiens hace escasamente 100.000, 200.000. Ahora entraremos en otros también, porque luego llevamos solamente unos 10.000 años viviendo en casas, viviendo en ciudades, viviendo en tribus. El resto del tiempo no está en el campo. Bueno, pues ese medio hay que saber que se renueva, pero con mucha limitación, muy lentamente. O sea, la naturaleza tiene sus plazos y no podemos exprimirla, no podemos extraer más de lo que regenera. Eso es el principal factor que tenemos que tener en cuenta, porque si no, colapsa. Ahora bien, nos encontramos con la necesidad humana de contacto con la naturaleza. Esto es atávico y milenario. O sea, si hemos vivido más tiempo debajo de los árboles, pues queremos seguir haciéndolo. Estamos viviendo contra natura actualmente, estamos teniendo actividades sedentarias, urbanas, artificiales, o sea, necesitamos compensarlo con actividades deportivas, culturales, por supuesto, pues nuestra ansia de saber, al aire libre, o sea, pero, ojo, por favor, evitemos a toda costa aplicar los modelos urbanos a estas actividades. O sea, pensemos que no es lo mismo el impacto, la carga pisante que yo vengo a llamar de, pues eso, hacer cosas en el asfalto, hacer cosas en el cemento, que hacerlo sobre un tapiz vegetal, sobre un pasto, sobre un roquedo también muchas veces. O sea, que no es, o sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, el impacto ambiental, evitar la masificación, porque eso además, aparte de causar deterioro ambiental, también crea artificialización y el impacto ambiental, pues ya digo, puede ser irreversible. Y además,
se pierde la identidad, se pierden los valores, se pierde todo eso que queríamos proteger, que es por lo que atraíamos la gente, para entrar en colapso y en ruina de la zona, ¿eh? O sea, todos conocemos el modelo de la costa. Y ojo, aquí en Madrid, en los años 60, finales 70, hubo un plan que se llamó, ha habido varios, pero este fue muy notorio también, el Plan de Desarrollo Turístico del Núcleo Central de la Sierra de Guadarrama. A la sazón era don Manuel Freire Barne, ministro de Información y Turismo, y se quiso aplicar en la sierra el mismo modelo de desarrollo que en la costa. Se quedaba como un queso de Gruyère. O sea, había urbanizaciones en todos los puertos, estaciones de esquí en todos los puertos, túneles, carreteras, Puerto Fuenfría, estación de esquí, Puerto Nazaret, estación de esquí. Fíjate, Puerto de Cotos no contemplaba estación de esquí ni val de esquí, pero había. Y luego carreteras. El Camino a mí se convirtió en una carretera. De Cotos a Almafuera había otra carretera. O sea, eso estaba ahí y había dinero. Vino una crisis y lo paró. O sea, que por suerte. Y ahora, bueno, pues eso se ha limitado y tenemos un parque nacional de mínimos, un parque nacional limitado, pero bueno, ya es un punto de partida para que cuando gobierne gente con más sensatez y no estemos mandados por cleptómanos insaciables y saqueadores compulsivos, pues estas cosas se hagan bien. O sea, lo que tenemos que cambiar es la gente que está dirigiéndonos y manejando nuestro dinero. Bueno, pues eso yo creo que va por ahí. Los dinamizadores tienen que olvidarse de ese modelo, del modelo desarrollista, del modelo de costa, del modelo de turismo de masas, del modelo de turismo barato, porque tarde o temprano se vuelve contra ti y te quedas desierto, lo que le está pasando a cantidad de sitios de costa, que ya no quiere ir nadie, porque están absolutamente, pues como en la ciudad, lo que venían huyendo, se lo han encontrado. Entonces, no vale todo ni de cualquier manera. Por ejemplo, vamos, los viejunos ya, los dinosaurios montañeros que caminamos desde hace 40 años, lo sabemos. Yo me acuerdo que los caminos se perdían. Se te iba un camino, de un año para otro volvías y dices, pues si había una senda, desapareció, había que poner mojoncitos y tal. Hoy en día, la mayoría de los caminos son trincheras de varios decenas de centímetros, hasta de metro o metro y medio de profundidad. Eso es insostenible. Estamos cargándonos los acuíferos, estamos cargándonos los arroyos, los embalses, el agua que bebemos en Madrid. Estamos metiendo limos, lodos, etcétera. ¿Por qué? Porque hay mucha presión humana. O sea, eso no puede ser. Se habla, bueno, Madrid sabemos, somos unos 6, 7 millones de habitantes, pero se habla de que el Parque Nacional de Guadarrama puede llegar a 3 millones de visitantes. Bueno, no me lo creo. Están comparando con Teide, que además eso se debía de revisar, que dice, Teide tiene 2.700.000 visitantes. Madrid puede alcanzar los 3, 4 millones de visitantes. A ver, por favor, vamos a ver, pongamos las cosas en su sitio. El Teide dicen que tiene 2.700.000 porque hay una carretera imprescindible para pasar de una parte a otra de la isla que pasa por medio del Parque Nacional. Y están contando todos los vehículos que pasan y las personas que pasan en los vehículos. Y aquí nos puede pasar lo mismo, porque hay varias carreteras que cruzan la sierra y si tú contabilizas los coches y dices a una media de 2, 3 personas por coche, pues claro que no salen, no 3, sino 10 millones de visitantes, porque hay gente que pasa varias veces al día. Vamos, yo he trabajado en la granja y pasaba todos los días 2 veces. O sea, digo, si esto es un parque nacional y me contabilizan, fíjate qué número. No, por favor, tengamos sensatez. O sea, si la sierra hubiera 3 millones de pisotones, ya Peñarano tendría 2.400 metros, ya andaría por 1.800, o sea, del desgaste que habría sufrido. Pero aún así, cálculos míos, no demasiado rigoristas, sí podemos acercarnos entre 600.000 o hasta 1 millón de visitantes, que ya es una cifra respetable y que hay que tener en cuenta y que hay que canalizar y que hay que organizar para que además dejen riqueza y sirvan para crear empleo. O sea, que yo creo que eso es importante y no tenemos que dejarlo. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Y voy terminando, porque me imagino que se me agotará el tiempo y yo puedo estar aquí como Fidel Castro hablando varios días. Estudios y evaluaciones, censos, inventarios, encuestas. Primero, dimensionar el tema, conocerlo en profundidad, porque no se ha hecho. Porque este Parque Nacional se ha declarado con un POR muy completo, muy extenso, pero que yo pues veo que adolecía de muchas cosas. Sobre todo, pensar cuál es esa carga que puede soportar el territorio, cuántos cabemos y en qué condiciones. O sea, esa carga de visitantes hay que analizarla. Hay que también hacer encuestas a los usuarios, saber qué quieren, a qué vienen, qué necesitan, qué les gusta, qué echan en falta. Ojo, que te puedes encontrar cosas alucinantes. La Pedriza, por ejemplo, ya se hizo. Es lo que tenemos en Madrid, que ha habido espacios ya de hace tiempo y eso nos vale. Pues en la Pedriza, encuestas que se hacían, la gente no se alejaba más que 50 metros del coche. Esas personas vienen aquí equivocadas. Porque para eso hay parques periurbanos en la puerta de su casa. No se tienen que hacer 100 kilómetros, aguantar un atasco para venir aquí a quedarse a 50 metros del coche. A esa gente le falta un dinamizador, le falta una persona que le oriente y le diga, mire usted, ha venido aquí, está bien, bueno, pues mira, aquí hay esto y esto y esto, y le acompaña y le lleva una ruta guiada o le explica a qué tiene medio, por qué ha venido y por qué se ha tirado 1 hora de coche y un atasco, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que evitarlo. Luego, por supuesto, restauración ambiental. Se necesita mucha y además para
poder aumentar tal vez esa carga de visitantes, pues hay que estar al tanto y ir un poco pues mitigando ese daño que pueden hacer los visitantes. O sea, en los accesos, en los senderos, en los espacios en general, en las especies naturales que no se vean afectadas por estos visitantes. Hay muchísima vegetación, muchísima fauna interesantísima, de grandísimo valor aquí, a las puertas de una ciudad de muchos millones de habitantes, que es la única de Europa que tiene esto, O sea, también hay que saberlo. Y luego, bueno, pues como los colofón, tal vez prioritario, porque hay que empezar por ahí, más información y educación. Lo que decimos, rutas guiadas. Por ejemplo, además todo eso genera empleo directo, empleo local, que es el que nos hace falta, no empleo de papel, no empleo virtual, que de eso ya hay mucho y no hay que hablar más. Por ejemplo, simplemente, una norma que podrían sacar ya mismo, mañana, por un parque nacional. Los grupos, colectivos, que acudan a visitar la sierra, me refiero a autobuses, por ejemplo, 40, 50 plazas, obligatorio, tienen que llevar un acompañante. Un acompañante que les sirva de guía acompañante, también que les aleccione sobre lo que se puede, lo que no se puede hacer, y por supuesto que lo paguen, claro. Con eso, el lunes, si esto sale un decreto hoy, el lunes se crean 300, 400, hasta 500 puestos de trabajo inmediatos, directos, de personas que vivan en la zona, podrían estar ya en los puertos preparados, un servicio, una pequeña web para quedar, para citarse, etcétera. Y cada autobús, pues si lleva 50 personas, pues que lo distribuyan el coste de ese guía acompañante, y se aprovecharían mucho mejor las visitas, se haría menos impacto porque les dirían no salgan de los caminos, vengan por aquí, vengan por allá. La gente aprovecharía mucho mejor la visita, iría directamente a visitar el recurso, el paisaje, el punto estratégico, etcétera, etcétera. Se iría más satisfecho, que ojo, eso es lo que ahora está pasando. Hay una gran presión, el turismo ha aumentado, ha disminuido en Madrid este verano y en la Sierra de Guadarrama ha aumentado entre un 7 y un 10%. Ese efecto llamada de la curiosidad, hay un parque nacional, vamos a ver qué es esto. Bueno, pues yo saco grupos continuamente, vamos, casi esta semana no he parado, vamos, descanso un día de vez en cuando por si acaso, pero la gente va y se siente frustrada, porque dice, ya, ¿y esto es el Parque Nacional? Pues es lo mismo que había antes. Hombre, claro, pues que te esperabas, o sea, pero ven que el aparcamiento sigue sucio, que falta señalización, que no hay nadie que le explique nada. Pues dicen, bueno, pues para eso tanto Parque Nacional, pues sí, porque de momento es en el papel y se han puesto solo los paneles. Bueno, vamos a ver, hay que dar tiempo al tiempo y ojo, los recursos están ahí. O sea, si es que aquí, de momento, yo ya sé lo que va a pasar. No se va a crear ni un puesto de trabajo nuevo, ni se va a poner un euro más, porque también es cierto que ya hay recursos. Hay centros de educación ambiental, hay guardería, hay funcionarios, hay gente que ya está trabajando en los espacios naturales protegidos actualmente, el Parque Natural de Peñalara y el de la Cuenca Alta del Manzanares, y entonces, bueno, pues esa gente lo único que va a hacer es cambiarse la etiqueta del uniforme o de la puerta y ahora va a ser Parque Nacional. Bueno, no va a haber sustanciales cambios, pero sí debería, sí se debería. Y ya por último, y voy a llorar, porque ya creo que me puedo quejar también un poquito, lo que he mencionado antes, pero quiero dar como clave y hablar de que los montañeros podemos ser, gran parte de esos agentes dinamizadores. Ya lo somos. O sea, la Federación en Madrid tenemos más de 100 clubs de montaña que todos los fines de semana organizan excursiones sin ánimo de lucro, a coste mínimo, a lo que te cuesta el autobús, porque lo hace gente voluntaria, montañeros altruistas que llevan a otros. Bueno, pues no se nos menciona en absoluto. Se ha sacado un planito aquí, muy bien, tal, el Parque Nacional. Aquí no se menciona para nada a los montañeros ni a la Federación de Montañismo. Es como decir, ignorarte completamente. Bueno, tampoco muchas iniciativas que hay en los pueblos o de empresas. Yo creo que esto está hecho por un funcionario en un despacho, en la administración, sin tocar el suelo, sin tocar la realidad y sin dar a conocer al usuario, al contribuyente, las cosas que son verdaderamente útiles. O sea, esto está muy bien, bueno, aparte que tiene bastantes erratas, pero falta poner en contacto con la realidad. Ya os digo, o sea, ningunear al montañero, pues, que somos los principales conocedores y conservadores de este medio natural de montaña, pues me parece un error. O sea, que no quiero llorar más, pero me parece que están haciendo las cosas de espaldas a la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Miguel Ángel continúa con el ámbito turístico. Lo primero, que me habéis dicho que hay que coger el... Sí. No sé si está encendido ahora. Sí. Bueno, lo primero comentaros que el agradecimiento desde luego al municipio del Boalo
Y en esto siempre me gusta, por el municipio no es nadie, no es nadie, son todos. Entonces, a todas las personas que habéis hecho posible que esté esta sala, que estas sillas estén puestas, que habéis traído el agua, ¿vale? Agradeceroslo. De verdad que creemos que tiene mucho valor este tipo de iniciativas y Desgan lo vemos muy claro. Luego, estoy encantado de ver que gran parte de las personas que estáis aquí pues nos hemos ido encontrando a lo largo del camino en estos 13 años que yo llevo trabajando aquí por la Sierra de Guadarrama, y de verdad que eso al menos a mí me ilusiona el haber estado ahora en el descanso y haber hecho un poquito de celestino, decir, oye, ¿no conoces a este? Pues mira, se dedican a esto, pues fíjate, ¿no? Yo cuando me preguntan a qué me dedico, suelo decir que a qué nos dedicamos en Adesgan, decir, pues hacer un poquito de celestinos, ¿no? En la medida de lo posible, para que haya una serie de iniciativas en el ámbito de esa colaboración, cooperación que nos comentaba Javier, que puedan llevarse a cabo, ¿vale? Entonces, eso creemos que es una cuestión clave. Y luego, en cuanto a escuchar a Javier, porque he visto que uno de los papeles que atribuía que eran claves a los espacios naturales protegidos en general y a los parques nacionales, desde luego en particular, era la figura de los grupos de desarrollo rural, que en realidad es lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso siempre ayuda. Yo, de hecho, luego voy a utilizar algunos datos, también están basados en estudios que se han hecho en la mayor red de parques naturales que hay en España, que es la Junta de Andalucía, precisamente, y que un poquito respaldan precisamente que los 24 directores conservadores de los parques naturales andaluces dicen que el mayor liderazgo y el mayor desarrollo se ha llevado a cabo en sus espacios naturales, de los cuales son gestores, gracias a los grupos de desarrollo rural, y que creen que en el futuro eso va a continuar siendo así. Entonces, en esta zona de la sierra ya tenemos un grupo de desarrollo rural. Y bueno, ahora, porque yo la pregunta a la que sobre todo voy a tratar de dar respuesta es el porqué de la dinamización socioeconómica en el Parque Nacional. Os pido que miréis todos hacia adelante, ¿vale? Que no miréis hacia atrás, utilizando un recurso que aprendí en esta sala y lo aprendí precisamente de Antonio Quilis. Entonces, bueno, pues yo puedo seguir desde aquí la presentación. Os pido que miréis todos hacia adelante, por favor. Y estaríais con nosotros, estaríais escuchando. Escuchamos la radio y no vemos los que hay al otro lado. Escuchamos música y tampoco estamos viendo al grupo en directo, ¿vale? ¿Pero qué os está produciendo? Bueno, pues yo creo que en el mejor de los casos, a mí me lo produjo cuando Antonio se fue a la parte de atrás, me produce incomodidad, me produce irascibilidad, te entra mala leche, decir, oye, nos hemos levantado, hemos venido aquí y tú te pones a hablarnos desde atrás. ¿Por qué? Porque no os estoy haciendo partícipes. O sea, yo estoy aquí atrás y no estáis participando. Entonces, lo mejor que puedo hacer es volverme a mi sitio, ¿vale? Pero esto es un poquito la metáfora de lo que yo creo que se ha producido con el Parque Nacional en su gestación, y lo que tenemos que intentar entre todos, ahora todavía estamos a tiempo, de que no se nos produzca ahora. O sea, la participación de las personas, ¿vale?, que están en el territorio. Porque a veces las leyes son muy útiles. La Ley de Bases de Régimen Local define lo que es un municipio, y un municipio es territorio y población, y la organización es lo último, el ayuntamiento. O sea, la propia Ley de Bases de Régimen Local, que ahora hablamos tanto, que si los concejales, que si arriba abajo, que si se... Bueno, define un municipio como territorio y población. Entonces, ¿cómo no se va a dar protagonismo? ¿Cómo no se va a necesitar un dinamizador de esa sociedad? Si es que es la esencia misma. El territorio lo ha declarado el espacio natural protegido, lo ha declarado el Parque Nacional, pero la población forma parte de ese municipio. Y luego está el ayuntamiento como organizador de que ese municipio funcione. Entonces, más vale que si la propia Ley de Bases de Régimen Local ya nos dice que la población es un elemento clave, seamos lo suficientemente responsables para que esa población tenga un papel activo en la gestión, como nos comentaba antes Javier. Hablar de población es hablar de personas como Julián, que está aquí. Estos son, el pensamiento del antes es de un libro que editó Cercedilla en 1925, y el pensamiento vecinal el ahora, que son palabras de Julián, es de una publicación que hicimos en Adesgan, Sierra de Guadarrama Humana y Natural, tratando un poquito de reivindicar precisamente las emociones que nos produce el campo cuando abrazamos un árbol, cuando paseamos y escuchamos un río. Entonces, en 1924-25, un ingeniero decía que todo nos parece excelente con tal de que se haga. Cuando eso se consiga, veremos crecer como la espuma la edificación particular, los hoteles de viajeros, los lugares de curas de reposo, ¿de acuerdo?, reclamando más trenes y carreteras para acceder a la sierra. 1924-25. Ahora,
Teníamos que mantener las tradiciones, aunque estén en desusos, para enseñárselas a todos aquellos que nos visitan, para aquellos, y tocamos lo cultural, lo intangible, todos aquellos que engendraron, los que son los pueblos, conocieron cómo trabajaron, cómo construyeron el pueblo. Ese legado tan bonito que nos han dejado. Y hablábamos de cooperación. Bueno, pues al final se trata de 3 expresiones, que es decir, oye, cuando tú escuchas hablar a Julián, es decir gracias, agradece las cosas, es decir lo siento si cree que en algo ha metido a lo mejor la pata, y es decir en qué te puedo ayudar. Entonces, un poquito reivindico esas 3 frases como algo que tiene que establecer, sin ser ingenuo, las relaciones entre todos los que estamos en este entramado del Parque Nacional, que no deja de ser, bueno, pues una herramienta, efectivamente, los mismos pájaros, las mismas flores, y no lo digo de manera despectiva, pero ahora con una figura de protección. Y una cosa que entendemos importante es no caer, ¿y ahora qué? Mirad, esto procede de José Pino Díaz, director adjunto del Parque Nacional de Sierra Nevada en 2003. Es una frase literal, que para contrarrestar la oposición local inicial se suele equivocadamente vender el parque en forma de promesa de inversiones futuras, de lluvia de millones, de efectos casi inmediatos. Grave error, ya que los frutos de la declaración se recogen a medio y a largo plazo, lo cual tiene como consecuencia un no deseado efecto boomerang que dificulta las tareas iniciales del neonato equipo gestor. El equipo gestor del área protegida debe marcarse como tarea fundamental desde la creación de esta, trabajar con la población local, darle a conocer qué hace, por qué y cómo. Las figuras de participación pública se han mostrado del todo insuficientes. Estamos hablando, entre otros, de organismos como puedan ser los patronatos. ¿De acuerdo? Entonces, eso no dice que los patronatos es una persona con experiencia en la gestión de un parque nacional en el área de uso público. No dice que los patronatos, evidentemente, tengan que desaparecer, pero que se han mostrado insuficientes. Y a lo mejor hay herramientas a las que podemos acudir, por ejemplo, la Carta Europea de Turismo Sostenible, que un poquito nos pueden... Son metodologías que al final son necesarias, nos pueden ayudar a ir implementando esa participación pública, cada uno en el eslabón que estemos de la cadena. Y os decía que la pregunta inicial era, bueno, pues ¿por qué es necesario esto de la dinamización socioeconómica? Y es que hay muchos grupos de interés. Si yo ahora empiezo a preguntar, a ver, ¿quiénes son los grupos de interés que giran en torno a un parque, un espacio natural protegido? Bueno, pues, a ver, venga, Javier, uno. Asociaciones conservacionistas. Vale, asociaciones conservacionistas. Vale, por favor. Los vecinos, perfecto. Venga, Miguel. Empresas, de turísticas y no turísticas. Aurora. Lo malo de los que me sé el nombre es que... Aurora. Administraciones, ¿verdad? Y si queréis abrimos un poquito el paraguas, tenemos la administración de empleo, la de turismo y la administración ambiental, por supuesto. David. Los centros educativos, las empresas que son adjudicatarias de los centros de uso público que hay en los territorios protegidos, ¿vale? No sé si llevamos 5, 6, 7. A ver, más. ¿Se os ocurren por ahí? Venga, Javier, ya que nos preguntas tú los miércoles en la mesa de turismo de Hoyo, hoy te pregunto yo a ti. Los turistas y visitantes, ¿verdad? Venga, Belén. Ya se nos van agotando, ¿verdad? Yo tengo identificados hasta 15, 16. O sea, que todavía nos quedarían. El tejido vivo, las asociaciones culturales, asociaciones artesanales. Bueno, mirad, no pretendo haceros un examen. Algunos que, por ejemplo, se nos habrían quedado, los grupos de desarrollo rural, ¿vale? Los organismos que hayan distinguido a los espacios naturales protegidos. Imaginaos que en un futuro esto se consigue esa certificación de Carta Europea de Turismo Sostenible. Habrá un organismo que lo ha concedido, como es Europark, o en el caso del SICTEC con Tour España, donde esos organismos tienen interés en que las cosas se hagan bien. Han dado una certificación por un trabajo bien hecho y lo que no puede ser que esa concepto, ese modo de trabajo se abandone. Entonces, las instituciones que han concedido determinadas distinciones, me da igual que sea lemas, que sea lo que sea, en un espacio natural protegido, también son un grupo de interés, por supuesto que sí. Los turoperadores, que quizá un poquito, siendo los mismos pájaros y flores, a lo mejor es precisamente lo que esa marca Parque Nacional pueden entrar en escena.
¿vale? Decir, oye, pues a lo mejor esas personas que desde La Rioja, desde Berlín o desde donde les diera la gana venían a hacer una visita cultural a Madrid y no se plantaban que había medio natural en esa conurbación del área metropolitana, pues a lo mejor tienen interés en decir, que tenéis por ahí un parque nacional. Decir, pues vamos a verlo, vamos a echar un vistazo. Entonces, creemos que también unos agentes que, a nuestro modo de ver y nuestro conocimiento, como agencias de viajes, receptivas, turoperadores, no han puesto mucho el interés en la Sierra de Guadarrama, es posible que ahora se pudiera producir. Y bueno, yo así, desde luego los ayuntamientos, que no lo habéis mencionado nadie, como si no fuera un grupo de interés los ayuntamientos, ¿vale? Y otro que os pondría un casi suspenso es las universidades y otros centros educativos, y lo habéis estado diciendo, que es necesario el conocimiento. Si es que a veces, ¿qué ocurre? Que medimos las cosas que podemos medir, no las que nos gustaría medir. Es decir, sería muy bueno medir esto, decir, pero no sé cómo medirlo, pues vamos a medir otra cosa. Entonces, el conocimiento, claro que es fundamental, y más yo creo en este parque nacional. Tanto es así que, mirad, esto, un poquito conectando, y hablabais antes de la empresa, de ese modelo de parque nacional que a lo mejor está cambiando, creemos que hay que ir a una visión, esta visión 2031, creemos que lo que permite es trabajar en clave en el medio plazo. O sea, no en esa visión decir, no, pues vamos a ver el año que viene, sí, esos pasitos son necesarios, pero ¿hacia dónde nos gustaría estar en 2031? Entonces, desde la DESGAN nos hemos permitido trenzar esta visión. Nos gustaría contribuir activamente, junto con el resto de agentes públicos y privados del ámbito territorial del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y del empuje de toda la sociedad madrileña, a que la primera generación nacida en la mayor concentración urbana de España, que alcance la mayoría de edad en 2031, a la vez que el Parque Nacional, sea una generación que conozca, valore, disfrute y proteja la Sierra de Guadarrama. En definitiva, la generación mejor formada en valores y sensibilidad ambiental de España. Una generación dispuesta a difundir esos valores a sus hijos y, por supuesto, por todo lugar y país al que vaya. Para ello, contamos con el privilegio de disponer de un parque nacional a la puerta del área metropolitana madrileña, donde el camino para la consecución del objetivo anteriormente señalado debe producir el desarrollo socioeconómico responsable de los municipios del área de influencia socioeconómica y limítrofes. Bueno, como os digo, detrás de esto, que trabaja un poquito en clave de lo que son las visiones de las empresas, se trata de poner la foto de eso. ¿Dónde creemos que podríamos estar en 2031? Nos ha comentado algunos ejemplos Paco ahora, decir, oye, es que a lo mejor con esta iniciativa el lunes tenemos 300 empleos. Pues estamos hablando de educar, de sensibilizar, de disfrutar, de valorar, y entonces lo protegeremos. Y bueno, nada más, voy a terminar con eso. Leería algún artículo de la ley, pero luego a lo mejor sale al hilo alguna de las cuestiones. Muchas gracias. Juan Manuel Ajejas, un experto en todo lo que es el desarrollo de pruebas deportivas, que ya nos ha dicho Javier que tienen que ir más despacio para que disfrutemos del paisaje. Bueno, buenos días, gracias a todos y gracias al Ayuntamiento también por invitarme. Y yo creo que el Ayuntamiento, con el hecho de invitarme, también ha hecho una reflexión que yo creo que es muy positiva y que en muchos aspectos, o mucha gente, mucha población, se olvida, ¿no? El deporte está presente en nuestras vidas, en muchas maneras, y cuando me refiero al deporte digo el ejercer actividad deportiva, no digo el sentarse en un sofá con el mando a distancia a ver un partido de fútbol, ¿vale? Entonces, como decía Paco, tendemos a una sociedad cada vez más sedentaria y buscamos alternativa a ese sedentarismo en la actividad y sobre todo en la actividad deportiva, que se puede expresar de muchas maneras. Pero el hecho de que el sector del deporte se valore como un posible agente dinamizador de cualquier entorno, me da igual, el urbano o el extraurbano, creo que es importante y creo que es una realidad. Es decir, el hecho de que el Ayuntamiento haya considerado que este es un sector que se debe tener en cuenta, creo que no es una visión de futuro, no es una entelequia, es una realidad y es algo pues que se lleva haciendo desde hace muchos años. Yo recuerdo cuando se sacó el borrador del PORN del Parque de la Sierra de Guadarrama, la Federación Madrileña de Montañismo sí que hizo algunas alegaciones y algunos clubes también. Nosotros como club hicimos una alegación porque no se contemplaban ciertas actividades como
actividades tradicionales de la zona de la Sierra de Guadarrama, que bueno, lo de tradicional siempre es muy subjetivo porque puedes considerar tradicional algo de hace 50 años o no, o puedes considerar que para que sea alguna actividad tradicional tendría que tener 300 años, ¿no? Pero bueno, nosotros una de las alegaciones que hicimos fue porque realmente había deportes que se llevan haciendo en la Sierra de Guadarrama desde hace muchos años y la gente y no se habían considerado en ese por. Yo creo que una de las cosas, y luego volveré dentro de lo que intentaré ser breve a retomar ese tema, y es que yo creo que hay una falta de información y de conocimiento sobre las actividades deportivas en los entornos naturales muy profunda en general en la sociedad. Y esto lo digo porque, curiosamente, bueno, por citaros una anécdota, en la Sierra de Guadarrama se lleva haciendo carreras de montaña desde 1918, o sea, hace casi un siglo. A cualquiera le diría, no, esto es muy novedoso, esto llevan 4 días. No, se lleva haciendo casi 100 años. Y eso creo, posiblemente a lo mejor de los que estáis aquí en la sala, ninguno lo conocíais, ¿no? Bueno, es una manera de haceros ver que realmente yo creo que el hombre lleva haciendo deporte en el entorno natural y en las montañas desde hace muchísimos años, ¿no? Y yo creo que es algo que está implícito en la sociedad desde hace muchos años y que se lleva haciendo, ¿no? Y que puede ser llevado bien, puede ser un agente dinamizador de cualquier espacio, ¿no? Yo siempre me pregunto, o me he preguntado cuando empezó todo este tema del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, ¿qué visión tiene la gente en general de un parque nacional, ¿no? Y yo, entre mis notas, decía, bueno, un espacio protegido, un espacio recreativo al que vamos a hacer alguna actividad, donde hay naturaleza y es un lugar excepcional, ¿no? En general, yo creo que la idea de toda la población es eso, ¿no? Un espacio excepcional, un espacio natural, un espacio donde vamos a contemplar o hacer ciertas actividades recreacionales. Es decir, nadie va a un parque nacional, pues supongo que a un circuito de karts o nadie tiene la intención o asocia la idea de un parque nacional a, pues yo qué sé, a hacer actividades, pues eso, del entorno urbano, ¿no? Eso quiere decir que la idea de transformar un territorio en parque nacional asocia probablemente, pues eso, a que el espacio, pues como decía también Paco, creo, el espacio realmente no va a cambiar la naturaleza en sí. Lo que cambia es la visión que tenemos los seres humanos de ese espacio y se convierte en un centro de atracción que implica más turismo, más visitas. Eso, llevado al aspecto deportivo, los que estamos implicados en eso, para nosotros tampoco supone realmente un cambio. Al revés, nos asusta porque decimos, bueno, ¿qué va a pasar con el parque? Porque la tendencia siempre es a ver el deporte en un espacio natural como algo agresivo. Siempre, casi siempre suele ser la primera asociación que hacemos, ¿no? Entonces, claro, esto llevado a las altas instancias que dirijan el Parque Nacional, pues a todos los que hacemos actividades de montaña en el Parque Nacional, pues nos lleva a cierto recelo de decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos van a permitir? ¿Qué no nos van a permitir? ¿No? Porque por lo demás, para los que hacemos deporte en un Parque Nacional, el medio no cambia. Que se llame Parque Nacional o no se llame Parque Nacional, para nosotros no cambia. Cambia para esos turistas que van a venir porque parece que hay un reclamo, algo excepcional. A lo que quiero decir en este sentido es que, digamos, a los que practicamos deporte, igual que no nos cambia esa visión, creo que para el entorno tampoco cambia, no va a cambiar el que haya un parque nacional a que haya mayor o menor impacto a nivel deportivo, ¿no? Y en ese sentido, vengo ya más a hablar de lo que es la actividad pura deportiva en el entorno natural. Como decía antes, siempre se asocia un poco a que el deporte en un entorno natural es agresividad, es masificación y demás. Yo obviamente soy partidario y siempre creo que lo han señalado tanto Miguel Ángel como Paco, que lo importante es información y educación. Yo creo que es donde la administración o quien dirija un parque nacional o un entorno protegido es donde debe basar la mayoría de sus medios. Y siempre yo como deportista y como club, nosotros siempre nos hemos preocupado efectivamente de que no se asocie esa idea de agresividad o de masificación a la actividad de montaña, del deporte en la montaña. Y yo creo que en general los que organizamos eventos deportivos
en la montaña sí que nos preocupa eso y sí que somos los primeros que no queremos masificar el entorno, que cuidamos mucho eso. Yo conozco eventos deportivos bastantes que se realizan aquí en la Sierra de Guadarrama y todos, absolutamente todos, tienen una limitación de participación. Eso quiere decir que hay detrás una preocupación, ¿vale? Y hay muchas medidas. Yo lo comentaba ahora en pequeños corrillos, pues como curiosidad, desde hace ya varios años, algunos organizadores, pues, en eventos deportivos que se organizan en la sierra, pues obligamos, ya no damos vasos, por ejemplo, en los avituallamientos, obligamos a que cada uno lleve su recipiente y tal. ¿Por qué? Porque nos vamos educando nosotros mismos, vamos concienciándonos y vamos aplicando medidas que somos los primeros que estamos interesados en que nuestro evento se repita, que nuestra actividad, porque somos practicantes, sigamos practicando esa actividad y aplicamos medidas que minimizan cualquier posible impacto, que siempre es muy discutible el impacto de un deporte, porque dependiendo de qué deporte y dependiendo de la modalidad o de cómo se haga, pues yo creo que es a veces nulo o el mismo que cualquier paseante, ¿no? En ese sentido también nosotros pues los clubes deportivos hemos sufrido muchas veces esa, para mí, incomprensión, ¿no? No, es que claro, organizas una prueba y ya como tienes una dirección, un CIF y una cara y unos ojos y has pedido por escrito un permiso, pues ya todo parece que tu impacto es mayor, ¿no? En cambio, pues eso, cuando cada sábado, cada domingo, cientos de personas suben a Peñalara, como esas personas van en nivel individual o en pequeños grupos, ya ahí no hay impacto. Hombre, yo creo que debemos ser conscientes y realistas. El hecho de hacer una actividad organizada, muchas veces al revés. El impacto es menor porque los propios organizadores, como ponía antes un ejemplo, nos encargamos de minimizar ese impacto. Bueno, comentaba también, muchas veces nosotros cuando recogemos alguna señalización o cuando repasamos un recorrido después de hacer una marcha senderista o después de hacer una carrera o lo que sea, pues muchas veces recogemos basura de otros, ¿no? O sea que yo creo que en general hay una conciencia en los que practicamos deporte en montaña de que debemos dejar todo como está, de que si queremos seguir disfrutando debemos de cuidar el entorno y demás. Y en ese sentido, pues yo creo que debemos cambiar también o que la educación y la conciencia y el conocimiento ayudaría a mucha gente a entender el deporte en la montaña. Generalmente yo me encuentro que la mayoría de las personas que opinan en contra de estas actividades o es gente que no lo ha practicado o que no se ha puesto simplemente al otro lado de alguien que está organizando una actividad, ¿no? Y en ese sentido, pasando ya un poco al tema concreto de dinamizadores y de cómo el deporte puede ayudar a la sociedad o al entorno, yo, y si alguien está interesado se lo puedo facilitar, pero creo que está colgado en la web de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, en la FEDME. La FEDME hizo un estudio del impacto sociocultural, no solo socioeconómico, sino cultural también, de las carreras de montaña en concreto, creo que hizo, aunque hay otros deportes, ya sabéis, escalada, esquí de montaña, senderismo, orientación, rides y demás, pero bueno, en concreto hizo un estudio de carreras de montaña, cómo afectaba socioeconómicamente y culturalmente a los pueblos. Y es un estudio muy interesante porque además hacía encuestas a todos los sectores implicados, no solo participantes, sino administraciones, empresas, clubes y demás. Y en realidad todos los que habían estado implicados en una actividad como esta que describo lo definían como positivo. Realmente se dinamizaba a nivel sociocultural y demás, y se dinamizaba también a nivel económico. ¿Por qué? Porque al final, pueblos o localidades que estaban olvidadas, pues han recuperado sus caminos, han recuperado cierto turismo. Muchas veces estas actividades no son la pura competición, sino que muchas veces lo que hacen es aportar turismo. Y es un turismo bastante sostenible porque es gente que va a hacer deporte en la montaña. Unos van a caminar, otros a correr, otros a escalar. Bueno, conocéis muchas zonas que viven gracias al turismo deportivo. Y creo que todos conocemos ejemplos en picos de Europa, en Pirineos
o incluso en Gredos, que es más cercano. Entonces yo creo que los municipios y las administraciones, tanto locales como los que vayan a gestionar el parque, deben ser conscientes de que son actividades que pueden dinamizar bien reguladas, bien dinamizadas, con educación y con respeto, pueden dinamizar cualquier espacio natural. Y bueno, creo que ejemplos hay en el mundo donde, bueno, pues gracias al turismo o al turismo deportivo, hay zonas que se han recuperado o zonas que se han mantenido, ¿no? Creo que todo el mundo sabe que, pues yo qué sé, parques nacionales de África que gracias al turismo y al turismo de trekking y al turismo de aventura, pues han conseguido mantener y ayudar a la población local socioeconómicamente, y muchas veces han sido los que han evitado la extinción de ciertas especies, ¿no? Esto es un ejemplo, quizás no directa relación, pero sí que tiene relación porque es un turismo que va allí a hacer actividad de montaña, ¿no? O actividad turística. Y, por supuesto, estoy de acuerdo tanto con Paco como con Miguel Ángel en que creo que los dinamizadores deben ser grupos, empresas, clubes, gente local, y creo que es muy importante porque puede ayudar a eso, a que el modelo que en la Sierra de Guadarrama era el modelo urbanístico y el modelo de la construcción que tanto mal ha hecho a este país, pues se cambie hacia modelos más a largo plazo, no tan inmediatos, pero que den beneficios en todos los sentidos a las poblaciones locales. Y yo creo que en eso, pues eso, el tema de la educación, la información y que las administraciones pongan los medios adecuados, creo que son las claves como deportistas para que también el deporte contribuya a eso. Y bueno, esto es lo que a grandes rasgos creo que como deportistas y como organizadores de eventos, bueno, nos gustaría que se entendiera. Nada más. Conforme va avanzando la mesa, está claro que hay que empezar a abrir una mesa de participación con todos los sectores y a ir definiendo cómo trabajar y colaborar. David Villarejo va a hablar del sector agroecológico. Tienen larga experiencia en ello. Gracias. Bueno, buenos días. Yo no era la persona que tenía que venir hoy aquí, tenía que venir Alberto. Pero bueno, en primer lugar, pedido disculpas de su parte, está en un viaje y no ha podido asistir. Entonces me pidió que viniera yo a intentar pues esbozar y hablar un poco, daros a conocer nuestra opinión y bueno, nuestra experiencia un poco vinculada a la distribución y producción de alimentos ecológicos, ¿vale? Que creo que puede ser un dinamizador más en el entorno este o en lo que estamos hablando del Parque Nacional. Bueno, os paso y agradecer la invitación, por supuesto. En primer lugar, os paso a definir un poco nuestra experiencia. Nosotros llevamos en producción ecológica cerca de 20 años en el Valle del Lozoya. Empezamos con pequeñas parcelas, con mucho trabajo, y bueno, ahora ya tenemos 1,5 hectáreas donde producimos alimentos, todo en ecológico, y bueno, luego lo distribuimos. Tenemos un conjunto de tiendas, ahora mismo ya tenemos 4 tiendas en la zona limítrofe, digamos, del parque, pues en toda la comarca. Y esto lo llevamos haciendo, toda esta distribución, desde hace ya también 13 años. Esa es nuestra experiencia y bueno, se pueden hacer cosas, desde luego, desarrollar actividades sostenibles es un ejemplo de ello. El desarrollo de esta ley o este parque nacional, todos sabemos que es un poco especial. Yo creo que, en mi opinión, es un parque nacional, comparado con los otros parques nacionales, que está sometido a una gran presión. Está sometido a una gran presión porque, lo primero, por estar cerca de Madrid, y porque todos los núcleos urbanos que están cercanos a él ejercen una gran presión. Hay muchas vías de comunicación, con lo cual es un caso, yo creo, un poco excepcional. Y hay que tener cuidado, claro. Porque cuando se define un parque nacional, las administraciones siempre han optado por 2 opciones. Tenemos, en general, 2 opciones.
La primera, tender un poco a que el propio sistema se sostenga de forma natural. Y la segunda es actuar sobre él. Normal, porque los ciudadanos pagan impuestos y los ciudadanos quieren que, si se define un parque nacional, se ejecuten una serie de acciones de protección, turísticas y de desarrollo sostenibles. Pero ¿qué pasa? Que en el contexto que estamos actualmente, pues eso es muy difícil, porque la Administración no tiene capacidad económica para poder llevar a cabo esta acción. Entonces, para poder llevar a cabo esto, necesitamos dinamizadores. Dinamizadores que tienen que estar vinculados a ese territorio que se quiere proteger. Pues los dinamizadores un poco, bueno, con todos los que ha dicho Miguel Ángel antes, yo creo que ha quedado todo claro. Pero bueno, yo creo que parte importante pues son los ayuntamientos, evidentemente, los propietarios de terrenos en el medio que se está protegiendo, que yo creo que es importante, y bueno, la ciudadanía en general. Digo esto de los propietarios porque creo que habría que plantearse, yo lanzo una pequeña idea ahí para que la gente, vosotros lo recojáis y lo tengáis en cuenta. Yo creo que hay que plantearse un porqué. Cuando se ha querido definir los límites de este parque nacional, ha habido muchos propietarios y mucha gente que no querían pertenecer al parque nacional. Esto yo creo que es una cuestión que es importante porque está definiendo que el parque nacional a veces puede ser muy estricto con los usos y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque para que haya una evolución, yo creo que el parque nacional debe tener, o nosotros creemos que debe tener una integración, debe integrar también a los propietarios, debe proteger, pero también debe integrar, qué duda cabe, porque si no, no puede ser sostenible, no puede ser sostenible. ¿Cómo entran a jugar parte aquí los dinamizadores? Pues bueno, todos han explicado un poco de cómo entran a formar parte de la situación. El turismo y las actividades deportivas, que yo creo que son necesarias también, por supuesto, son muy necesarias. Pueden generar una determinada presión, es lo que ellos han estado hablando, y yo no tengo por qué hablar de ello. Y la otra forma de intentar actuar sobre ello que nos queda es con un desarrollo sostenible, una producción de alimentos o de actividad ganadera, de desarrollo rural, de los núcleos rurales y la actividad cultural que va vinculada a este medio rural. Y luego una cosa muy importante que yo considero que es lo que se ha hablado aquí ya mucho, es dar mucha información y mucha educación, porque a partir de la educación yo creo que es la clave para poder evolucionar de una forma lógica en el Parque Nacional. Bueno, se crea el Parque Nacional y ¿qué directrices nos va a marcar generalmente un Parque Nacional? Pues lo primero, evidentemente, que el desarrollo que se efectúe en el interior de él tiene que ser un desarrollo sostenible. Un desarrollo, pero tiene que tener desarrollo económico, no puede ser de otra forma. Por eso os comentaba lo de los propietarios. Yo creo que es muy importante integrarlos, es muy importante educarlos, porque se pueden hacer cosas en el territorio de forma sostenible, no siempre cerrarnos en una protección extrema, proteger, limitar. Bueno, hay que limitar de una forma lógica. ¿Qué más nos exige el Parque Nacional? Pues nos exige la protección de la biodiversidad. Eso es innegable. Tiene que protegerse todas las especies que están incluidas en él o en sus zonas limítrofes. Tiene que fomentar el desarrollo de actuaciones, como os decía, rurales, del medio rural. Y aquí juega un papel muy importante la población local de los núcleos incluidos. Estamos en las mismas. Necesitamos que ellos se integren de una forma sostenible, pero tienen que tener una actividad, no se les puede limitar esa actividad. Y luego, muy importante, una cosa muy importante que puede traernos la figura del Parque Nacional, pues es una serie de ayudas económicas, aunque ahora es difícil, para poder generar nuevos proyectos, siempre de forma sostenible dentro del parque.
Entonces, lo que nosotros venimos desarrollando desde hace años, que es la agricultura ecológica, quiero aclarar que dentro de la agricultura ecológica, cuando hablo de ella, hablo también de la ganadería ecológica, por supuesto. ¿Cómo se integraría este dinamizador más dentro del Parque Nacional? Pues en primer lugar, y lo más importante, es que es una actividad que no es contaminante. No es contaminante. Entonces, esto yo creo que es un punto muy importante porque me pasan notitas aquí de... Menos mal que no ha venido Alberto, porque si no íbamos apañados. Bueno, el caso es que es una actividad, como os decía, no contaminante, con lo cual se integra fácilmente en una figura de parque nacional, totalmente sostenible para el medio ambiente. Además, como os decía, no solo mantiene la biodiversidad, sino que además la aumenta. Es capaz de jugar con variedades locales, es capaz de, con una lógica y con conocimientos técnicos adecuados, de poder integrar nuevas variedades que no sean agresivas en el medio y, muy importante, supone normalmente una mejora paisajística brutal en todos los medios. Nosotros trabajamos con muchos agricultores ecológicos por todo el país y cuando visitas sus parcelas te das cuenta de lo bonito que puede ser realmente trabajar en agricultura ecológica, porque te generan multitud de setos, juegan con muchísimas flores, con muchísimas variedades, y eso es un elemento más muy importante para un sitio de especial protección como del que estamos hablando. No solo esto, sino que además genera un desarrollo económico eficiente y compatible. Es muy eficiente porque, bueno, nosotros puedo hablar un poco del ejemplo macabeo. Nosotros llevamos ya con estos años y hemos abierto 4 centros y hacemos una gran distribución a mucha gente de la comarca, con lo cual es un modelo económico de desarrollo. Y muy importante en el contexto que nos encontramos. Sí, no quiero cerrarme a solamente las ayudas, porque no creo que sea siempre necesario tener ayudas. No creo en ese modelo de agricultura convencional, que necesitas la ayuda para emprender algo. Nosotros lo hemos hecho sin ayudas y se puede hacer. Pero bueno, si están las ayudas, mejor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente joven en paro y hay terreno donde se pueden hacer cosas siempre bien hechas. Y creo que es una actividad que puede generar un empleo muy bueno, muy bonito, y hay mucha gente joven ahora mismo con una vocación transformadora. Nosotros lo vivimos porque además de hacer esta distribución también nos dedicamos a enseñar y asesorar, y de verdad que en los últimos años yo he conocido muchos casos de gente joven que está haciendo el camino inverso. Todavía hace falta que mucha más gente quiera dar ese paso, pero hay mucha gente joven que quiere volver al campo, quiere retomar tierras de antepasados suyos, de sus padres, e intentar ponerlas en una actividad ecológica y limpia, ¿vale? Aparte de esto, pues evidentemente estamos en una comarca, como os decía, muy especial. Es una comarca con mucha presión, pero a la vez es una gran demandante de productos ecológicos. En la Comunidad de Madrid, dentro de lo que es todo el territorio nacional, es una comunidad que consume mucho producto ecológico y además con un incremento cada año mayor. Con lo cual estamos hablando de un producto fresco, de calidad, que se puede distribuir de forma muy local, con lo cual quiere decir que no supone un problema medioambiental y además con una marca de calidad muy importante para la zona del Parque Nacional, como producto ecológico que es. Además, estamos hablando, por supuesto, siempre de un producto que es sano y demostrado. Pero bueno, ya para terminar, lo único que os quería decir, que esta agricultura es generadora de una educación y conciencia medioambiental muy importante para el ciudadano. Yo lo he visto, la gente que se quiere meter en este modelo es gente que quiere conocerlo, quiere saber cómo funcionan las especies, quiere alimentarse de ello, o sea, que pone mucho empeño, y creo que eso es absolutamente, en eso coincido plenamente, perdona, tu nombre no me acuerdo, era Juanma, coincido plenamente en que el valor educacional y el valor formativo de la gente, pero de verdad, yo creo que aquí hace falta una apuesta muy importante por la educación.
y todos creo que lo hemos nombrado en un momento dado, con lo cual yo creo que eso sería muy importante, ponernos manos a la obra en ello, porque realmente hace falta mucho conocimiento y cultura, y creo que esa es la clave para el desarrollo de la comarca, tanto incluida dentro de los límites del Parque Nacional como en su zona perimetral. Y bueno, nada más. Ya. Muchas gracias, David Villarejo. De Macabeo. Quiero hacer un especial agradecimiento a Violeta de Ibérica de Danza, que esta tarde tienen la inauguración de una obra y lo han dejado todo para venirse a estar hoy en esta mesa. Entonces, muchísimas gracias, Violeta. Nada. Bueno, yo tampoco era la invitada, inicialmente es Manuel Segovia, pero como os ha dicho él, pues tenemos hoy una actuación y entonces por eso vengo yo. Agradecer, por supuesto, la iniciativa de esta mesa redonda, porque realmente es un compromiso con el futuro. O sea, todo lo que aquí se diga, pues lo que se está queriendo es que de aquí sea un paso adelante para que ello se empiece a llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues por nuestra parte, lo que se refiere a cultura, todos habéis venido hablando de cultura y ahora por nuestra parte lo que yo querría decir tiene que ver con ya otras cosas que se han dicho ahí, con el tema sobre todo de la tradición. La recuperación de las tradiciones en nuestra zona, no conocemos nada de nuestras danzas, de gastronomía se dice algo, pues como este señor decía, ¿verdad?, del tema del trabajo de la madera. Hay muchos tipos de recuperaciones de la tradición que son muy importantes para un pueblo y que ahora, pues aunque es importantísimo que tengamos lo del reconocimiento de patrimonio en esta zona, lo que yo voy a decir es que no tiene que ver, incluso aunque no tuviéramos este reconocimiento, pues no nos afecta para lo que yo voy a decir, ¿no? Al revés, si tenemos este tipo de calificación tan maravillosa, tenemos que tener más cosas, no solo vivir de que somos patrimonio, ¿qué más tenemos, no? Entonces, por lo que se refiere a nosotros, a ver, ¿por qué quiero hablar de las tradiciones? Nuestra compañía Ibérica de Danza, que lleva 20 años, se dedica a la recuperación del patrimonio a nivel dancístico y musical, pero poniéndolo de una forma actual. Entonces, desde hace años llevamos en esta zona intentando hacer cosas, intentando pues también recuperar danzas, pero no se han dado las circunstancias para ello y bueno, pues si empezamos aquí con este nuevo camino de etapa, pues bienvenido sea y a ver si es verdad que hacemos, ¿no? Entonces, el tema de la recuperación no solo sería la propuesta, es no solo que sea como patrimonio de la zona y de los pueblos que aquí tenemos y a nivel además también en Manzanares ese pedazo de castillo que muchas veces cuando estás en el extranjero resulta que te enseñan el castillo de Manzanares es real y aquí no le damos importancia, ¿no? O tantas cosas que tenemos de valor que se ven cuando estás fuera y cuando estamos aquí no nos damos cuenta. No solo sería como recuperación para la gente de la zona, de saber que es así y de experimentar lo que se pudiera aplicar en las fiestas, que las fiestas podrían ser algo más que lo que se está haciendo, podrían ser también recuperación de las danzas como formación, como información y también como más atractivos que hay alrededor de investigar el vestuario, de gente que podría, eso propiciaría también gente que hiciera vestuario, más gente en sastrería, también festivales de música, de danza, por ejemplo, festivales tan importantes como son el de Ortigueira, el Pirineo Sur, hay pueblos que viven de estos festivales, como él decía del deporte, pues, tampoco pretendemos vivir de festivales, pero sí que puede ser un añadido más muy enriquecedor para la zona, que además, por otro lado, permitiría también hacer talleres de danzas, talleres de música para la gente de la zona, crear también incluso todo lo que supone a nivel técnico, no solo artístico, de formación para no profesionales y que en un futuro podría ser también a nivel profesional. Descentralizar lo que es de la zona de Madrid, todo el tema técnico, la formación en gente para hacer iluminación, sonido, gestión. Todo eso, a nivel de todo el equipo de profesionales que hay de diferentes empresas, todos podríamos colaborar en este tipo de actividades que serían formación, ¿no? Formación para la zona y a la vez crear puestos de trabajo a partir de todo ello, ¿no? Entonces, tenemos un entorno maravilloso que si encima tiene este pedazo de título que nos acaban de dar, pues hay que rellenarlo de algo más que todo esto, ¿no? Entonces, esto es una pequeña idea que lo digo en pocas palabras, pero que ya veis que es muy grande y lo que implica y que es un tema de organización y de apostar por ello. Entonces, pues
No, creo así que me habéis entendido, ¿verdad? Y todo lo que se podría desarrollar en cada uno de los puntos es muy amplio y como ya queda poco tiempo, afortunadamente para mí, pues no hace falta que me extienda nada más y muchísimas gracias. No sé, como todavía tenemos otra mesa de representantes institucionales, si que terminemos de dar la brasa y hagamos una participación final de todo el mundo, os volváis a sentar todos los que vais a intervenir o abrir ahora el turno de preguntas. ¿Cómo lo ves tú eso, Javier? Un turno, vale. Pues vamos a hacer una cosa. Todas las personas que queráis intervenir. Lo que yo voy a decir va para Juanma, en principio. Entonces, a mí me preocupa el tema del deporte en el medio natural. Efectivamente, en la sierra es una cosa antigua y tradicional. Entonces, y realmente no se tiene que pensar que es algo que es agresivo. Pero, ¿cómo se compagina el proteger con las pruebas deportivas? Efectivamente, yo creo que los organizadores, si son serios, limitan el número de participantes, en fin, todo eso que has estado contando, pero a mí me resulta difícil asimilar pruebas deportivas, no todas, no quiero decir aquí esto ser drástica, pero sí están proliferando muchísimo. De hecho, a mí como concejal de Medio Ambiente me toca ponerme en contacto con los responsables de determinados departamentos de medio ambiente y lo que respiro también es que hay una cierta, pues que no están muy de acuerdo y que cada vez quieren dar menos permisos, no ya cuando era parque, sino en los espacios naturales que teníamos ya protegidos. Entonces, pero y sobre todo yo creo que es por la proliferación que está habiendo de estas pruebas. Entonces, efectivamente tienen una labor dinamizadora porque, lógicamente, atraen turismo, atraen gente, atraen riqueza, pero yo no sé cómo se puede equilibrar ese coste de protección medioambiental. Bueno, la convocatoria de hoy, que es algo que creo que nos debemos ceñir, tiene un nombre propio, que es el parque, y un sustantivo que es socioeconómico. Entonces yo propongo que nos centremos, a ser posible, en esto. Está claro que el parque ha nacido pues como una criatura prematura, falta de peso, etcétera, etcétera. Del mismo modo que en esos nacimientos se les lleva a la incubadora y están más o menos tiempo, yo creo que tenemos que trabajar con lo que hay y querer mucho a esa criatura. Yo soy un crítico, por supuesto, de cómo ha nacido, pero ha nacido ya. Quererla mucho y partir de esa realidad. Entonces, el sustantivo socioeconómico nos obliga a medir efectivamente cuáles son los ámbitos en los que esa criatura se puede desarrollar. Están muy bien delimitados aquí por cada una de los marcos y perfectamente han sido desarrollados por los ponentes. Pero creo que hay que contemplarlos ya como una empresa. Pero empresa en el sentido no de ganar dinero, sino en el sentido como los conquistadores que iban a un terreno ignoto y que esperaban grandes beneficios. Pues en ese sentido, en la empresa hay un área que estudia, se estudia el mercado, se define qué producto y se quiere al final obtener unos beneficios. Este es, creo yo, el marco real en el que esta primera iniciativa se mueve y va a tener muchas más y confío en que los gestores del ayuntamiento sabrán desarrollarlo. El mercado es el que es y el que haya una conurbanización de 6 millones tiene sus problemas, por eso la criatura está en la incubadora, por ese entorno de ambiente, pero también hay una gran demanda deportiva, cultural en el sentido antropológico, socioeconómica en todos los sentidos. Por tanto, ese mercado hay que conocerlo y los ayuntamientos, empezando por este, deben pulsar
qué es lo que se desea por los propios y por los foráneos, que son los que a su vez van a ganar al dinero. Y, por supuesto, el producto con una normativa clara, la que las concejalías de medio ambiente tienen que cuidar, porque hay que conseguir que sea un parque de calidad. Si no es eso, no habrá nada. Gracias. Sí. Nada, me gustaría apuntar alguna cosita respecto al tema de las pruebas deportivas. Yo, por ejemplo, este año he podido vivir un ejemplo muy claro y ha sido en los 100 kilómetros Madrid-Segovia. Los 100 kilómetros Madrid-Segovia es una prueba que, más allá de lo deportivo, que es un reto importante porque son 24 horas de límite para la realización de la prueba, une territorios. Une territorios, tiene un sentido, un hilo conductor, atraviesa todo el Parque Nacional y la organización, teniendo en cuenta criterios de conservación, solo ha tenido que hacer un pequeño cambio. Y ha sido, como bien decía Juanma, no entregar ese agua en botellitas en los puntos de avituallamiento. Simplemente con eso se ha conseguido que en los 100 kilómetros de recorrido no se hayan depositado botellas, porque normalmente con una botella tú te permite seguir corriendo, le pones el tapón y en vez de avituallarte en el punto en el que te lo dan, a lo mejor haces 2 kilómetros más con esa botellita. Y la gente, pues lo más fácil es depositarla en el medio, donde sea, esos 2, 3 kilómetros y la tiran. Yo el año pasado hice la prueba con los organizadores en el límite de 24 horas y íbamos cerrando los puntos de control, recogiendo todas las balizas, recogiendo todas las botellas y tapones y llenábamos bolsas de basura de las grandes, pues entre cada 10 kilómetros de avituallamiento, pues a lo mejor llenábamos 3 bolsas o 4 bolsas de esas grandes de basura. Este año la experiencia que he tenido no ha sido a cola del pelotón, pero sí dentro del circuito de la prueba y simplemente por no entregar esas botellas y poner unas mangueras para que la gente fuera autosuficiente con sus mochilas de hidratación, te encontrabas que todo el circuito, todo el recorrido, y llevábamos 400 personas por delante, estaba totalmente limpio, totalmente limpio. Yo creo que ahí solo nos queda por afinar una cosa, Juanma, que son los geles. Estos que se han puesto tan de moda, energéticos, que son muy pringosos. O los papelitos de las barritas. Sí, se te pueden caer, son incómodos de guardar. Los clines para quitarse el sudor. Y esos proliferan. Pero vamos, hay todavía mucho que andar. El impacto de esas pruebas no es mayor, ni mucho menos, que si hubiera un paso no organizado en un recorrido con la misma afluencia. También otra cosa a indicar importante, y es que el ritmo en esas pruebas no es el ritmo que marcan los primeros. Cada vez hay mayor afición, cada vez hay más personas que se acercan a esas pruebas deportivas y el ritmo medio en esas pruebas es un ritmo que sí te permite disfrutar realmente del medio, conocerlo. Simplemente lo único que estás haciendo una actividad deportiva, más exigente con tu cuerpo, pero sí te permite disfrutar de esas pruebas. Hombre, yo ya que Javier ha abierto la veda, entre comillas, si quieres, pues entro a fondo un poco a la visión, nosotros como club y yo como deportista en ese sentido. Es cierto que hay una proliferación de eventos deportivos, pero bueno, yo creo que esto, como cualquier cosa de mercado, hay una demanda y una oferta. Es decir, ahora la gente demanda eso, bueno, pues por eso hay más eventos o más actividad deportiva. Afortunadamente, porque, como decía Paco, estamos yendo a una sociedad cada vez más sedentaria y eso provoca no solo menor salud, sino probablemente más gastos sanitarios y otras cosas que yo creo que debemos profundizar en eso en otra sesión. Pero bueno, yo creo que el hecho de hacer deporte en sí es bueno. Siempre digo que el deporte, digamos, de la competición no, pero bueno, porque eso ya es demasiado. Pero bueno, yo creo que en general todo el mundo tenemos esa concepción de que el deporte es bueno para la salud, para la sociedad y para todo. Entonces, si hay una demanda, entiendo que tiene que haber una oferta y es bueno. ¿Que hay una mayor proliferación que hace 20 años? Efectivamente, y 20 años yo empecé a correr carreras de montaña y había 4 aquí y ahora hay más, pues a lo mejor habrá 10
y hay más marchas senderistas y hay más eventos deportivos y demás. Bueno, yo no creo que sea malo que haya más. El hecho de cómo compatibilizar, cómo compaginar la protección con la proliferación de eventos, yo no creo que sea la clave. Yo creo que la clave es cómo y en qué medida se hacen esos eventos y demás. Es cierto, como el ejemplo que ponía Javier o el que ponía yo, que los propios organizadores nos tenemos que educar y tenemos que ir mejorando. Para eso quizás también están las administraciones, para ayudarnos a matizar o a mejorar ciertas cosas, o incluso los propios corredores. Ahora decíais lo de los geles, lo de no sé qué. Yo sé que hay pruebas que antes de la salida, y lo estábamos comentando también, con un rotulador indeleble marcan el número dorsal en el envase del gel o en el envase de la barrita, y si ese residuo se encuentra en el recorrido, ese participante es descalificado automáticamente. ¿Es un esfuerzo de la organización? Sí, pero es una medida correctora. Y yo soy el primero que me encuentro muchos geles o muchos papelitos de barritas cuando voy corriendo, caminando o en bicicleta de montaña, que no son de ninguna prueba deportiva. También es que se tiende a asociar el que cuando hay un residuo que puede utilizar un deportista es de una competición, no necesariamente. La gente va a hacer deporte en la montaña, no siempre en la competición, y la gente echa residuos. Entonces, yo creo que es parte de todos, o sea, es decir, parte de la administración en el sentido no de prohibir, porque yo creo que hay un error también, y es que yo me encuentro que muchas veces quien dirige o quien gestiona un espacio es un político y no un gestor. Y yo creo que eso es un gran error. Debe haber gente que gestione y que entienda de cómo gestionar un espacio, no un político designado a dedo, porque si no te quedabas en paro y hay que ponerte ahí. Entonces, yo creo que parte de la administración con la gestión, parte los que organizamos eventos y parte pues la propia federación, que lo hace en parte, y los grupos de montaña, que lo hacemos también, los clubes de montaña y los propios personas que disfrutamos de la montaña. Cada uno tenemos nuestra parte y yo creo que es perfectamente compatible, porque el hecho de que haya un evento organizado no quiere decir que haya ni más ni menos gente, a lo mejor, que si ese evento no se organizaría en esa zona ese fin de semana. Con lo cual, el impacto puede ser el mismo o menor o no. Es que es muy relativo. No hay mediciones ahora mismo de cuánta gente sube a Peñalara en un fin de semana o cuánta gente hace el Camino Smith y cuánta la gente lo hace cuando hay una prueba deportiva. No hay una medición exacta. Entonces yo creo que esa es un poco la clave, el que todos pongamos nuestra parte, e insisto en lo que hemos dicho todo, educación, formación, y que todos aprendemos. Yo, cuando empecé a organizar pruebas deportivas en el año 97, hacía cosas que ahora no hacemos y bueno, hemos mejorado, yo creo que todos, y esa es mi visión. Yo creo que es perfectamente compatible y que haya una demanda, hay que atenderla. Por supuesto, es que es necesario para vivir con calidad, pero sobre todo si es en anónimo individual. Luego ya la competición, ya veremos. Hay una cosa que os recomiendo que miréis, que dos documentos clave, tanto hecho por la Federación Española de Deportes de Montaña como otro que ha hecho el Comité de Medio Ambiente del Comité Olímpico con la Federación de Municipios, hablando precisamente sobre el de la Federación de Montaña sobre las carreras de montaña y el de la Federación de Municipios del Comité Olímpico sobre las competiciones en general, y la primera recomendación que se hace básica, que en los espacios naturales protegidos no puede haber competición. No se recomienda y que se haga por otro sitio, porque si son protegidos, pues son por algo. Luego sí, por supuesto el individual también afecta, pero yo añadiría, por supuesto, no al espectáculo, sí al deporte, no al espectáculo, no a la masificación y mucho menos a los circos mediáticos o donde lo único que prima es el mercantilismo. Tenemos ahí lo de la Vuelta Ciclista en la Bola del Mundo. Yo no me opongo a que suban los ciclistas. Lo que me opongo es que se monte megafonía, a que suban 10.000 personas de espectadores. Eso no es deporte. Que lo vean por televisión, lo siento mucho. ¿Por qué tienen que subir 10.000 personas a la Bola del Mundo a ver cómo suben los ciclistas? Por favor, que lo hagan por la televisión, que la televisión lo retransmita y ya está. Que suban 100, 200, 300 deportistas, yo creo que eso no pasa nada, aunque sea a 2.000 y pico metros de altitud. Pero lo que no se puede montar es eso, megafonía, el circo mediático, los anuncios, la publicidad, los sponsors. No, por favor, eso fuera. Bueno, ya tenemos micrófono inalámbrico, terminado. Bueno, buenos días. Y a mí me ha gustado mucho la vehemente exposición que ha hecho Paco Cantó sobre sus ideas sobre el Parque Nacional. Estoy prácticamente de acuerdo con él en todo lo que dice, a excepción de un pequeño comentario que ha hecho sobre el plan de desarrollo que había sobre las estaciones de esquí
En 1900, creo que fue el 67, yo por motivos profesionales tuve que hacer una serie de valoraciones para la expropiación que hubo en Balcotos, en la antigua estación de Balcotos. Bueno, es que las cosas hay que juzgarlas en su contexto, ¿no? Hay magníficos ejemplos en zonas desarrolladas, en Suiza, Italia, Francia, etcétera, de estaciones de esquí que son totalmente sostenibles con el medio ambiente. Pero, en fin, en aquella época, la España de 1967 no tiene nada que ver con la España de 2013. El conocimiento era distinto, la sensibilidad ambiental. Medioambientales son completamente... Ojo, y no me he remontado a la época de la República o de los años 20, que todavía era peor. Sí, sí, sí. Y yo quería, fundamentalmente, una idea de que existe una cierta barrera comunicativa entre la sociedad y los agentes dinamizadores. Yo he estado en he organizado desde el Ayuntamiento de Navacerrada, soy concejal del Ayuntamiento de Navacerrada, hemos organizado diferentes jornadas sobre el Parque Nacional, he estado en diferentes actos, etcétera, y yo creo que es que nos movemos, sinceramente, en un círculo, diría, endogámico. Es decir, somos incapaces de romper una barrera que existe entre los que organizamos actos de este tipo y la sociedad. La sociedad, si preguntamos a los vecinos de Cerceda, hoy concretamente, esta mañana, he estado hablando con uno, yo vivo en Navacerrada y ha venido a verme al despacho. He dicho, pues tengo que bajar a Cerceda porque hay una jornada sobre el Parque Nacional y no sabía nada. Es decir, la sociedad yo creo que está muy poco, digamos, del entorno del Parque Nacional nuestro, ¿no? Los municipios, está muy poco informada de las repercusiones que tiene el Parque Nacional. O sea, hay sectores como el turístico que lo primero que hacen es pensar, bueno, pues esto va a ser una fuente de ingresos, nos viene estupendamente. Los ganaderos piensan, tenemos un problema porque nos van a restringir los usos. Los cazadores, ocurre lo mismo. Y el resto de la población. Yo creo que sí sería necesario hacer una labor de divulgación desde las determinadas instancias, agentes dinamizadores, para transmitir cuáles son los principios, cuáles van a ser los usos y cuál va a ser el futuro de un parque nacional. Y ahí creo que tenemos que hacer una reflexión para ver cómo rompemos esa barrera de información, de comunicación con la sociedad que verdaderamente es la que va a tener un uso. Porque nosotros podemos discutir aquí cuál es el mejor modelo, es un modelo privado, de gestión privada, de gestión pública, patrocinadores, fundaciones, etcétera, etcétera, pero verdaderamente la sociedad no sabe lo que representa el Parque Nacional. No lo sabe porque no se lo han explicado. Nadie se lee el texto legal, ni nadie se ha leído el PORN, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería un esfuerzo a través de distintas asociaciones, como ADESGAM, que divulgara qué va a representar en el futuro el Parque Nacional. Nada más. Hola, buenos días. Yo un poco en relación con lo que acaba de comentar, algún ponente ha comentado el tema de la presión que puede haber, que hay en torno al Parque Nacional, y yo sí creo que es necesario esa colaboración, esa coordinación entre todos los municipios pues de pueblos que están dentro del Parque Nacional para el beneficio común a todos los niveles que pueda afectar pues eso, ganaderos, agricultores, población, y que sea real, que esa colaboración y esa cooperación sea real, que no se quede en papel o en ideas, sino que sea real, que todos los municipios afectados se puedan unir y que pueda haber una coordinación con los agentes de desarrollo local para ese beneficio común de todos, ¿vale? Es un poco, lo han comentado y un poco escuchándoles sí que he visto eso, o sea, coordinación, cooperación para el beneficio común de toda la población y de todos los sectores que puedan verse afectados. Vale, pues que empezamos de izquierda a derecha, que hable primero Miguel Ángel y termine Violeta, o como queráis, o si no, me da igual. Muy breve. En relación con lo que comenta Aurelio y comentabas tú, un poquito creemos que, y en ese sentido nos ponemos a disposición y estaremos encantados, si algunos de los que estáis aquí nos conocéis, a las personas que estamos trabajando en ADESGAM, en ser un poquito ese elemento aglutinante o ese elemento de cohesión.
De alguna manera yo creo que sí que es una de las instituciones más representativas. Está compuesta por 11 ayuntamientos, las asociaciones de empresarios de esos municipios también forman parte, hay algunas asociaciones ambientalistas que también forman parte. Entonces, lo que se trata es de aprovechar, hablo un poquito desde, sé que el Parque Nacional no se agota en nuestro territorio, soy plenamente consciente, ¿vale? Pero sí que hablo de lo que conozco más, que tenemos esa herramienta y que lo que tenemos que hacer es utilizarla. O sea, en las juntas, en las asambleas generales, y a veces me veo incluso a algunos alcaldes de los que forman parte arengándoles para decir, oye, pero ¿por qué no propones eso en la asamblea? Bueno, pues reivindicar un poquito ese papel de la asamblea de ADESGAN, donde un órgano, y está aquí Juan Pablo también, que a veces lo ha comentado, que puede servir a lo mejor para tratar, decir, hacia dónde querríamos ir en el Parque Nacional. Y retomo, has puesto casi palabras, disculpa, no sé tu nombre, con lo que hizo uno de los padres de la criatura, que es Eduardo Martínez de Pisón, que habla de él como decir, no, es que es un niño que ha salido, es un niño que tenemos, lo que hay que hacer es mimarlo, cuidarlo, ¿vale? No podemos decirle, oye, tú, esto no puedes, no, hay que ir alimentándolo. Entonces, casi ha reproducido las palabras de uno de los padres de la criatura, que es Eduardo Martínez de Pisón, y que incluso plantea, porque a veces, y ha salido antes también, decir, oye, a lo mejor el territorio tenía que haber sido más amplio. Dice, bueno, la experiencia demuestra que en todos los parques nacionales se han ido incrementando las superficies. Bueno, pues ¿acaso nosotros vamos a ser tan especiales para que eso no ocurra? ¿Acaso territorios como Los Molinos, como Guadarrama, no pueden ir poquito a poco ampliándose ese círculo concéntrico en torno al núcleo duro, vamos a llamar, de lo que ha sido el parque inicial tal y como se ha parido en su momento? Simplemente esas dos cuestiones. Gracias. Sí, bueno, sobre deporte ya hemos hablado, no vamos a decir más, pero sí quería contestar un poco, ya que he sido yo el que he hecho el envite ese de la regulación. Y, bueno, pues decir claramente que eso aquí no funcionaría. O sea, desgraciadamente, en este país todavía no tenemos esa sensibilidad. Tal vez dentro de 2 o 3 generaciones, pues eso pasaría, ¿no? Y sería maravilloso si la mejor ley es la que no existe. Es la que estamos autoconvencidos de que se tiene que aplicar. Hay muchos ejemplos. Bueno, aquí en España hasta hace bien poco se escupía en el suelo. O sea, y había escupideras en los lugares públicos. Hoy en día nadie escupe en el suelo, por suerte. No ha habido que hacer una ley que lo prohíba. La gente ha entrado con que eso era sano, no escupir en el suelo, ni poner siquiera escupideras. Bueno, pues lo mismo en medio ambiente. O sea, todavía no estamos mentalizados de eso. Aquí es el libre mercado en ese sector. Te digo que ni hablar. Ya está, ahora es lo que hay, pero eso llevaría a picaresca, nula calidad, riesgos, mercado negro, y ahora mismo te encuentras que va gente con un autobús a los puertos, Canencia, se ha quedado fuera del Parque Nacional por desgracia, pero bueno, en Cotos también pasa. Un autobús de un colegio o de una asociación de madres o una asociación cultural, y se quedan en los prados que hay alrededor del aparcamiento, porque no saben ir más allá. Porque es lo que ven y lo que está cercano. A lo sumo, en Cotos hay un centro de interpretación. Bueno, van al centro de interpretación y ahí les ponen un museito y tal. Allí había un servicio de guías y se quitó. Y la gente no va más allá. Y a 1 hora andando del puerto de Cotos está la laguna de Peñalara, que es un sitio de cuento. Es un sitio fantástico, maravilloso, con muy poco esfuerzo se llega. Y no lo hacen por desconocimiento. O sea, entonces me parece que es una pena hurtarles de esa posibilidad. O sea, Peñalara tiene una normativa que regula el acceso de grupos. Bueno, pues mucha gente lo desconoce y encima a veces, ya digo, si van, pues se meten un poco a capón, con riesgo, porque es que el problema también de la montaña, y estamos hablando del Parque Nacional, ojo, hoy aquí yo creo que se confunde mucho lo que es la zona periférica y la zona de influencia, que está por regular, que tiene otra idiosincrasia y una complejidad mucho más grande que el Parque Nacional. El Parque Nacional en puro es alta montaña en su mayoría. Va a partir de 1.700 metros. Entonces, en Peñalara, ¿por qué se regula el paso de grupos? Y luego la gente no lo respeta, se lo salta como puede, etcétera. Pues porque hay que ir por sendas muy estrechas, con riesgo de caer de piedras, de aludes, de nieve, y porque además se interfiere la gente, si hay grupos muy numerosos que se solapan, que podrían darse un empujón y caerse por un barranco. Y por eso se regula el paso. Es que en montaña no se puede ir de cualquier manera. O sea, entonces, y sin embargo la gente se enfada. Es que claro, no, es que hay que pedir permiso. Es gratis, es gratis. Simplemente hay que llamar y decirlo. Oiga, que voy con un grupo. Y obligan a que el grupo no vaya con más de 17 o 15 más un guía, 16, 17 personas, espaciados media hora uno de ellos. Pero es por seguridad y disfrute, además, también. Por un poco preservar la intimidad o el poder ir un poco en solitario, en silencio, etcétera. O sea, que la regulación en este país todavía es necesaria. Ojalá no hiciera falta con educación y conocimiento, información, pues a lo mejor dentro de 2 o 3 generaciones no hace falta. Pero de momento lo necesitamos.
Bueno, yo voy a intentar ser breve. En relación a lo que decías, perdón, no sé tu nombre, pero bueno, efectivamente, cuando hay una mayor demanda y empieza a haber más eventos organizadores o más empresas que se dedican a hacer cosas, pues hay quien lo hace bien y hay quien no lo hace tan bien. Todos hemos aprendido y demás. Pero ahí es lo que digo yo. Yo creo que precisamente hay en un momento dado, entre comillas, no es un error del organizador que haya hecho una prueba en ese momento o en ese lugar o con esas características. Es la administración que no tiene conocimiento, probablemente es el político de turno el que está ahí y no el gestor, el que conoce bien, el que ha dado ese permiso. Yo soy el primero que entiendo que puede haber zonas o momentos o lugares en los que o días en los que no se deba dar un permiso por circunstancias como lo que tú decías y demás. Pero hay alternativas. O sea, para mí la cuestión no es la prohibición total, es buscar alternativas. En ese caso es un error y es lo que digo, todos debemos de aprender, pero ahí para mí, más que error propio del organizador, sería un error de la administración que no sabe qué gestión, o sea, qué terreno está gestionando. Pero bueno, en ese sentido, bueno, eso. Y yo, en relación a lo que dice Paco, ahí, fíjate, me entristecen esas declaraciones, porque da cuenta de lo que yo decía, del gran desconocimiento que hay de cuando son eventos deportivos. Yo os diría, Paco, ¿cuántos eventos deportivos, carreras de montaña o de bicicleta de montaña o RAIs has acudido y has visto en persona? Hombre, me he cruzado bastante. No digo que te hayas cruzado, que hayas estado, hayas visto cómo se organiza, tal. Sí, yo no digo que se estén haciendo mal, yo he puesto los límites. Se ha dicho no al espectáculo en el medio natural. Mira, yo, por ejemplo, si la salida y la llegada se hace en un pueblo, claro, la tendencia, chapó, la tendencia es que estemos haciendo eso. Yo te digo, por ejemplo, en lo de la vuelta ciclista que dices, yo estuve allí y no hubo ni megafonía ni nada de eso que dices. ¿En la bola del mundo? En la bola del mundo no. Perdona, te puedo enseñar el reportaje fotográfico cuando la quieras, ¿eh? O sea que no estuve en la segunda subida. La primera subida había unos baffles más grandes que esta mesa, ¿eh? En la segunda subida. Hombre, porque se denunció, claro, que no podían, estaban en un espacio protegido. En cualquier caso, yo creo que, claro, si dices, bueno, que lo vean por la televisión, bueno, pues tú el día que te apetezca subir a Cotos, pues te digo yo, míralo por la webcam de Cotos y entonces no subas. El único turismo sostenible es el que se hace viendo los documentales de la 2. Eso te lo digo ya. Pero bueno, yo creo que es un debate en el que siempre hay un término medio y yo creo que hay que ser conscientes de que tampoco puede ser prohibir totalmente, sino eso, educar y que las administraciones con conocimiento hagan unos límites, no una prohibición. Yo creo que eso es la clave. Muy bien, sí. A ver, quería comentar varias cosas. Un poco al hilo de lo que comentaba ese señor. Creo que estoy un poco de acuerdo con él con el tema de la sobreregulación, por lo que decía, porque hay que tener mucho cuidado. Aquí, de hecho, ha habido problemas con los límites del parque. Ha sido un límite que se ha tenido que modificar precisamente por eso, porque lo que os comentaba, si tú sobreregulas y no integras, pues mucha gente que vive de determinadas explotaciones pues no quiere estar dentro del Parque Nacional, normal, porque ellos viven de ello. Aquí hay que tener mucho cuidado con una cosa. Yo creo, esto es una opinión un poco personal, yo huyo un poco de los museos. Yo creo que los parques nacionales al final se conforman como un museo al que viene mucha gente de zonas que están muy deterioradas y un poco actúa un poco los parques nacionales, que por supuesto hay que protegerlos y mantenerlos, un poco como salvaconciencias, un poco lavo mi conciencia y veo... Entonces hay que tener cuidado porque en los parques nacionales hay una actividad que lleva muchos años y que ha permitido con su actuación, una actuación moderada y que se ha integrado de mejor o de peor manera y ha permitido que eso tenga todavía unos valores culturales y ambientales. Con lo cual creo que la sobreregulación hay que tener cuidado. Lo que hay que hacer es hay que intentar hacer las cosas bien, ¿vale? Eso por un lado, pero también estoy de acuerdo con Paco en que nos queda todavía camino por recorrer para llegar a eso, porque somos la sociedad que somos y tenemos mucho recorrido todavía educacional para hacer en general, no solo medioambiental, en el país. Se está viendo a día de hoy. El tema de los acontecimientos deportivos es otra cosa de la que también quiero hablar, porque yo soy corredor de montaña y todavía, curiosamente, no he participado en ninguna prueba de estas que se organizan. Yo las respeto profundamente, pero también ha habido una cosa que se ha dicho aquí, que es el deporte... hay que fomentarlo, no hay que ser sedentarios. Bueno, el deporte no tiene por qué ser tampoco
hacerlo con 2.000 personas. El deporte se puede hacer solo. Sale uno, se pone unas zapatillas, se va a correr y perfecto. Y puedes hacer la misma prueba, disfrutar mucho de ella y yo lo hago. O sea, no lo necesito, pero también entiendo a la gente que lo quiere hacer. Lo que pasa es que estamos en las mismas, llega un momento en el que hay que acotar un poco la situación. Es el tema de la presión. Vivimos donde vivimos, es una zona con mucha gente cercana a una zona que queremos proteger y que es importante protegerla, entonces está sometida a una presión. Claro, si se sigue fomentando eso, llega un momento en el que hay que poner un poco coto. Pongo un poco de ejemplo también lo que está sucediendo en Cercedilla, lo que ha sucedido con las bicis de montaña. O sea, soy ciclista de montaña, pero no me puedo tirar por un camino, hacer un camino cada día que voy, pues porque es un parque recreativo. No es un parque recreativo, no lo es. Si lo convertimos en eso, estamos acabados. Y entonces hay que hacer una regulación, no queda otra. Pasa igual en Cotos. Yo subí a Cotos con 5 años, fue la primera vez que subí a Cotos. Llevo siendo montañero muchos años. Mi padre trabajaba en el ferrocarril de Cercedilla a Cotos y aquello era para mí pues como el día a día. Entonces, claro, ¿en qué se ha convertido Cotos? Llevamos trabajando allí nosotros 25 años en la sierra, con el control de plagas, con tratamientos selvícolas. ¿En qué se ha convertido Cotos? Pues claro, al final Cotos tienes que acotar perfectamente todos los caminos, tienes que hacerlo así porque la presión es excesiva. A lo mejor lo que tenemos que hacer, vuelvo a repetir, es educar a la gente, porque yo soy muy andarín y nunca subo a Peñalara, porque hay multitud de sitios fuera del parque, de los límites del parque, por muchos sitios de la sierra que son maravillosos. No tenemos por qué subir todos los días a una montaña de 2.500 metros ni hacer 1 kilómetro vertical para sentirnos vivos. Es que no hace falta, es que te paseas por una cañada en una otoñada y es precioso y es maravilloso, y esos son valores que yo creo que son los que hay que fomentar, pero siempre desde el respeto y claro, también tenemos la sociedad que tenemos y hay una parte de la sociedad que lo que quiere es que la Vuelta Ciclista sea así. Nos queda recorrido, yo creo que nos queda recorrido, entonces lo que hay que hacer es ir poco a poco con ello. Ese señor que estaba ahí, que se ha ido, estoy de acuerdo totalmente con él. El Parque Nacional se ha sacado una normativa de una forma, en una situación, un contexto económico muy difícil, pero es lo que hay. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es crecer sobre ello. Es cierto, se pueden integrar zonas limítrofes, vamos a hacerlo bien, pero ¿por qué no protegemos también desde la conciencia del ciudadano tus zonas cercanas? Si no hace falta que una zona tenga un límite de protección para que hagamos las cosas bien. Quiero decir que está muy bien el limitar una zona y protegerla especialmente, pero lo que tenemos es que aprender a respetar el medio de verdad, con conocimiento. Por eso yo estoy en el sector que estoy y me gusta y vivo muy a gusto con ello, ¿sabes? Divulgación también se ha comentado por aquí. Pues creo que sí, que hay que tener una mayor divulgación, pero en todos los sentidos. La ciudadanía también tiene que dar un paso adelante, informarse, no ser vaga, no tener pereza mental. Y es lo que te digo, pues tampoco tengo que ser tan cómodo de tener un guía de montaña que me lleve a todos los lados. Creo que no, creo que yo también puedo tener mi iniciativa, buscarme las mañas, darme un buen paseo, hacerme un recorrido de montaña. No me lo tienen que dar, creo, todo mascado. Es una crítica constructiva hacia todo, ¿eh? Yo respeto profundamente a todo el mundo, ¿vale? Muy bien, David. Nos queda todavía para el aperitivo un montón de debate, pero es que tenemos que terminar la jornada. Violeta. Todos podríamos decir muchas más cosas, pero bueno. Sí, pero queda una semana. Nos queda un trozo de jornada y me vais a disculpar, ahora nos tomamos una caña. Bueno, yo nada más decir que el tema de la tradición y la recuperación de nuestro patrimonio es algo muy importante, que forma parte de la vida de uno mismo y que es muy importante el hecho de que los que vivimos en esta zona sepamos qué culturas, qué tradiciones, qué danzas, qué músicas había y apostar por ellas para el futuro. Yo sé que aquí, al final, que se está hablando de deporte, siempre la danza y la música siempre están, que el deporte, no digo el fútbol, porque si hablamos de fútbol ya sin comentarios, ¿no? Pero es verdad que el deporte, yo también soy deportista, una bailarina es deportista también, en el fondo, ¿verdad? Entonces, al margen de toda la importancia que tiene el deporte, claro que sí, que no nos olvidemos también de lo artístico, del tema artístico y de las tradiciones, la recuperación y la apuesta por el futuro, lo que conlleva la investigación del pasado como un camino hacia el futuro. Nada más. Bueno, rápidamente y para cerrar la mesa, 2 ideas. Una publicitaria.
se está grabando toda la jornada en www.valleinnova.org. Hay un canal de YouTube en el que estaría muy bien que aprovechaseis para ver la conferencia que ha introducido la jornada Javier Puertas esta mañana, porque muchas de las cosas que estamos discutiendo ahora se han discutido en las 2 últimas décadas en otros parques nacionales y nos ha hecho una amplia exposición de soluciones que ya están funcionando en esas zonas protegidas. Y bueno, pues siento que hayan empezado tan pronto las jornadas y tal, pero merece la pena ver las propuestas que nos trajo esta mañana Javier Puertas. Y una segunda, y es que tenemos un reto por delante, complejo, que vamos a abordar coordinadamente todos los sectores, espero que todas las administraciones públicas, que son la próxima mesa, para que el Parque Nacional, su objetivo fundamental sea el de proteger el medio ambiente y para que el proteger el medio ambiente sea una oportunidad para el desarrollo económico, pero sin perder de vista que el Parque Nacional es para que se proteja, no para que sea un parque turístico. Entonces, yo creo que ambas cosas son posibles y yo creo que en ese sentido, al menos, es la propuesta con la que vamos a trabajar con los sectores deportivo, cultural, agroalimentario, ambiental, por supuesto, y sobre todo con un buen agente dinamizador que ya tendremos que ver la forma de gestionarlo para que nos ayude a todos, un técnico, alguien bien formado en estos asuntos para que facilite toda la participación que se necesita y toda la apuesta que hay que hacer en todos los sentidos, en una época en la que hay tan poco apoyo económico. Muchísimas gracias. Damos rápidamente paso a la mesa de políticos.